Desarrollo de la teoría curricular. La globalización del sistema económico ha ido avanzando y ha traído consigo un proceso similar en el ámbito de la educación. Con ello se ha perdido de vista la dimensión intelectual del trabajo docente y se ha terminado por reducir el trabajo docente a una simple ejecución de programas. Esto obedece en buena medida a la abrupta incorporación de la tradición de países dominantes de los sistemas educativos de varios países. A continuación, se dará a conocer algunas propuestas de diferentes autores respecto al desarrollo de la teoría curricular. Comenzamos con la propuesta de Tyler, quien sugiere el propósito de aprendizaje. La perspectiva de Tyler como teoría del currículo ha sido decisiva y ha sentado las bases de lo que ha sido el discurso dominante en los estudios curriculares y en los gestores de la educación. Para Tyler, el currículum lo componen las experiencias de aprendizaje planificadas y dirigidas por la escuela en orden a conseguir los objetivos educativos tan anhelados. El currículum aparece así como el conjunto de objetivos de aprendizaje seleccionados que deben dar lugar a la creación de experiencias apropiadas que tengan efectos acumulativos evaluables, con la finalidad de que puedan mantenerse en el sistema en una revisión constante para operar en él las futuras reacomodaciones. Al respecto, las decisiones en relación a los aprendizajes que deben proponerse en un programa de estudios deben ser, según Tyler, un análisis de variadas investigaciones sobre los educandos y su contexto social, sus necesidades, su cultura y las funciones de los contenidos. Toda información y recopilación que se haga de estas investigaciones, Tyler las denomina fuentes, las cuales establece que pueden ser de diferente naturaleza y que no solo en una fuente se pueden encontrar la base para tomar decisiones en torno al currículo. De acuerdo con Tyler, el procedimiento para evaluar un programa es el siguiente. 1. Establecer metas y objetivos abarcadores. 2. Clarificar los objetivos. 3. Definir los objetivos en términos conductuales. 4. Identificar situaciones donde el logro de los objetivos se pudiera demostrar. 5. Desarrollar o seleccionar técnicas de medición. 6. Coleccionar los datos de la ejecución de los estudiantes. Y 7. Comparar los datos con los objetivos formulados conductualmente. Con estos 7 pasos iniciales del modelo para la evaluación curricular se consiguen primordialmente dos propósitos. 1. Contestar. ¿Se están consiguiendo los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, se adoptan las decisiones correspondientes. Y 2. De lo contrario, se requiere acción correctiva. Por lo tanto, la retrocomunicación es parte fundamental para reformar y redefinir objetivos. La información que se encuentre se proyecta al sistema para modificar los objetivos del programa evaluado. Este reciclaje mantiene al programa en un estado dinámico. Tyler define educación como cambio de conducta, por lo que la evaluación consiste en medir el grado hasta el cual esos cambios han ocurrido de acuerdo con los objetivos del programa que está siendo evaluado. Esto implica que las metas y objetivos son definidos y por consecuencia la instrucción trae unos cambios en los estudiantes y la evaluación determina si los cambios deseados han ocurrido.
Modelo de Stephen-Kemmis. Para Kemmis, el problema central de la teoría curricular se centra en la relación que hay entre teoría y práctica y por otro entre la sociedad y la educación. La naturaleza de la teoría del currículo. Las teorías desempeñan varias funciones, son modelos que seleccionan temas y perspectivas. La teoría crítica del currículo explica los problemas sociales y educativos existentes. 1. Los dualismos y cómo limitan la comprensión del sujeto. 2. Las oposiciones llevan a la contradicción. 3. La interacción constituye y construye patrones y consecuencias. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Eder Sánchez Colín. Les voy a hablar acerca de los siguientes temas. En primera instancia, pues del modelo de Stenhouse, los objetivos conductuales y desarrollo del currículum, un modelo de proceso y la evaluación del currículo. Bien, comenzamos justamente con el modelo de Stenhouse. La postura de Stenhouse en torno al currículum ha planteado de forma definitiva el problema al concebirlo como un campo de estudio y de práctica que se interesa por la interrelación de dos grandes campos de significado que se han dado por separado como conceptos diferenciados de currículum. Es decir, pues las intenciones para la escuela y la realidad de la escuela. Ese es lo que nos hace mención acerca de esa idea, ¿no? Por otra parte, Stenhouse plantea el currículum como un proyecto cultural y aparece la importancia del formato del currículum. Bien, en la primera idea donde nos menciona que Stenhouse plantea el currículum como un proyecto cultural, pues nos hace mención justamente al análisis de cómo se convierte en cultura real para los profesores y alumnos, haciendo justamente esta relación entre teoría y práctica. Por otra parte, donde aparece la importancia del formato del currículum como elemento idóneo para cumplir la función de comunicar ideas con la práctica de los profesores sin anular la capacidad reflexiva de estos, sino con la finalidad de estimularla. Es decir, que el objetivo del currículo como tal y el desarrollo justamente del profesor, pues deben ir de la mano, ¿no? Deben estar unidos en ese sentido. Bien, Stenhouse menciona que la mejora de la enseñanza se logra a través del progreso del arte del profesor y no por los intentos de optimizar los resultados de aprendizaje. En ese sentido, capacita para probar ideas en la práctica educativa. Y bueno, de ahí que Stenhouse diga que un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Bien, pasamos justamente con los objetivos conductuales y desarrollo del currículum. Para empezar, nos menciona este primer autor, que es Tyler, y él parte de la pregunta siguiente. ¿Qué propósitos educativos debe intentar alcanzar la escuela? Y compara a un propósito con un objetivo o una meta, ya que a final de cuentas, pues la educación es un medio que alcanza fines. En ese sentido, problema de establecer objetivos en una forma que resulte útil para seleccionar experiencias de aprendizaje y para guiar pues esta enseñanza, ¿no? Por ello, propone su propia fórmula y pues en esa fórmula nos dice lo siguiente: el modo más útil de establecer objetivos consiste en expresarlos en términos que identifiquen no solo la clase de comportamiento a desarrollar en el estudiante, sino también el contenido o área de la vida en la que deben operar dicho comportamiento, ¿no? Así pues, evidentemente el objetivo consiste en escribir informes claros y bien organizados sobre proyectos de estudios sociales o de los estudios que se estén realizando, vaya. Nos menciona una de las principales contribuciones al estudio del objetivo es el intento para reproducir una taxonomía de objetivos educativos, siendo Bloom uno de los principales exponentes. Y pues esta persona, Bloom, nos menciona los objetivos más sobresalientes.
dentro de los cuales están pues los que observamos en pantalla, ¿no? Describir siempre la conducta que representarán los alumnos, indicar una sola conducta, expresar esa conducta en términos observables, presentar también un contenido único y bien delimitado, señalar las condiciones de operación en las que los alumnos demostrarán que lograron el aprendizaje esperado, fijar los criterios mínimos de educación. En síntesis, podemos pues decir que los objetivos conductuales solo deben tener un significado, no debe prestarse a algunas interpretaciones. A eso nos hace mención esa parte, ¿no? Ok, pasamos justamente con el siguiente tema, dice un modelo de proceso. La educación no es simplemente un proceso de reproducción de las relaciones existentes en la sociedad, es también un medio por el que la sociedad cambia continuamente. Y sí, a final de cuentas la educación funciona de forma simultánea, reproduciendo y transformando justamente pues a la sociedad. Para el caso de la evaluación del currículum, nos mencionan estos 5 elementos que debemos considerar. Las decisiones para evaluar un currículo deben hacerse sustentadas por razonamientos válidos, tomar como base las mejores evidencias posibles, considerar el contexto de los objetivos planteados, contar con la cooperación de las personas que están legítimamente involucradas y tener una visión realista y prospectiva. Dentro de las funciones que persigue la evaluación curricular están las siguientes: diagnosticar áreas de fortalezas y debilidades, facilitar la toma de decisiones, reproduciendo y transformando justamente pues a la sociedad. Para el caso de la evaluación del currículum, nos mencionan estos 5 elementos que debemos considerar. Las decisiones para evaluar un currículo deben hacerse sustentadas por razonamientos válidos, tomar como base las mejores evidencias posibles, considerar el contexto de los objetivos planteados, contar con la cooperación de las personas que están legítimamente involucradas y tener una visión realista y prospectiva. Dentro de las funciones que persigue la evaluación curricular están las siguientes: diagnosticar áreas de fortalezas y debilidades, facilitar la toma de decisiones futuras, prever retrocomunicación al sistema instruccional y prever indicadores operativos. Para finalizar, podemos concluir lo siguiente. Las evaluaciones tienen varias funciones, pero hay una que es muy importante y debemos mencionar, que es la de justamente servir como procedimiento para sancionar el progreso de los alumnos, evidentemente tomando como referencia el currículum. En ese sentido, el contexto en el que se va a realizar la evaluación es sumamente importante. Es tan importante como el proceso mismo de la recopilación de información, el análisis de datos y pues la toma de decisiones. Y bien, con esto concluyo mi participación. Gracias.